Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seréis niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, aquí estamos, con corazones dispuestos para ser instruidos por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, hazla efectiva en nosotros y que podamos a través de ella, Señor, crecer y madurar hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, habla con nosotros en este día. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Te daremos a ti, Señor, toda la gloria, todo el honor, toda la honra, porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cuando hablamos de crecer, estamos hablando de una vida que se inicia en todos los aspectos de la naturaleza, en los árboles, los animales, el ser humano. Nacemos pequeñitos. Usted siembra una semilla y sale una frágil tallito, bien chiquito. Pero esa plantita, usted comienza a cuidarla, comienza a regarla, y según va pasando el tiempo y ella va absorbiendo los nutrientes que hay en la tierra, ella va creciendo, y llega el momento de que no solamente crece, sino que comienza a madurar como un árbol ya adulto y formado, y comienza a dar fruto de un árbol tan grande que sobrepasa el techo de la casa, porque es un árbol de aguacate, de lo grande. Pero ¿cómo nació? Un tallito pequeñito. Un bebé nace, un bebecito tierno, chiquitito, pero ese bebé comienza a ser nutrido, a ser cuidado y va a crecer. Y después que crece, no solamente crece en cuerpo, sino que va creciendo también en madurez, hasta llegar a ser un adulto. En la vida cristiana también hay un nacimiento. El Señor Jesús le habló a Nicodemo, aquel hombre que le fue a visitar en la noche, un maestro de la ley, un conocedor, y le habló al Señor de qué él tenía que hacer para él tener la vida eterna. Y Jesús le habla de ese nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. El nacimiento espiritual es una nueva vida que se
decide depositar nuestra fe en Jesucristo como Hijo de Dios, en su sacrificio salvífico en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección y en la esperanza de vida eterna que tenemos en Él, tenemos un nuevo nacimiento. Pero al nacer tenemos la proyección de una vida que se va a desarrollar saludable y que va a crecer. Para unos padres es muy preocupante el que un bebé nazca, pase el tiempo y este bebé no crezca. Y el bebé se queda chiquitito y no crece para nada. Y no hace lo normal de un bebé de su edad. Va desarrollando ciertas habilidades, destrezas que son propias de este crecimiento y ese desarrollo. De igual manera, el Señor quiere que nosotros, como creyentes, como niños, como lo que hemos nacido en Él, no nos quedemos en la etapa de niñez, en la etapa de donde hay que darnos la leche en la boca, en que hay que sacarnos los gasecitos, en que hay que cuidarnos y cambiarnos los pañalitos, sino que llega el momento donde tenemos que ir creciendo, desarrollando ciertas destrezas, desarrollando habilidades, creciendo en conocimiento y madurando en el Señor. Por esa razón, el apóstol Pablo habla en esta carta a los Efesios y hoy a nosotros, de que Dios, sabiendo de la necesidad que cada creyente tiene de crecer en Él y de madurar en Cristo, Él ha provisto, vamos a decir, los cuidadores, los niñeros que van a ocuparse de darle el cuidado, la alimentación, la protección que como niños espirituales necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Por eso vemos en los versos, en el primer verso que leímos, que dice Pablo que Él mismo, Dios, el Padre, de quien fuimos engendrados en Cristo, nuestro Padre Celestial, Él proveyó en su iglesia, en su casa, a personas las cuales Él ha capacitado para ellos hacer la función de cuidadores de los bebés creyentes y de los creyentes en general. Por eso dice que Él dio a unos a ser evangelistas, a otros a ser profetas, a otros a ser pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Y dice el apóstol Pablo, ¿para qué? A fin de, el verso 12, de capacitar a cada uno de los santos en la iglesia para hacer la obra de ministerio. Y cuando yo leo estos versos, me recuerdo cuando era niña, que en mi casa somos una familia numerosa de 8 hermanos, y que yo soy la cuarta de los 8, vine siendo la tercera porque el segundo se fue con el señor bebé. Quedaron unos 4 que vinieron detrás de mí, y yo, siendo una niña, me tocó ser casi segunda mamá. Yo no sé a cuántas hermanas le tocó eso, pero yo tenía que cuidar a mis hermanitos. Y si el niño estaba llorando, mami me llamaba Marta, el niño o la niña. Entonces yo me convertí en también una colaboradora con mi mamá en la crianza de mis hermanos, aunque yo no era tan mayor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los pastores, los maestros, estamos llamados para capacitar a cada uno de ustedes, para que ustedes a su vez hagan la obra de ministerio, ayudando también a cuidar a sus hermanos
espirituales que inician su vida en Cristo, para juntos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, hasta crecer en madurez, hasta crecer en ese conocimiento que tenemos que tener para reflejar ya una personalidad definida de quienes somos en Cristo. Es por eso que nosotros tenemos, en primer lugar, para adquirir ese crecimiento espiritual, nosotros debemos de conocer a Dios y de caminar en una relación con Él. El crecimiento del creyente se inicia con un conocimiento de Dios. El bebé comienza a dar señales de normalidad cuando comienza a identificar la voz de mami y la voz de papi, ¿verdad que sí? Y los niños comienzan a saber quién es y cómo es, y ya uno entre mucha gente sabe quién es mami o quién es papi. El creyente en el Señor, a través del conocimiento de Dios, es que va identificando quién es su Padre, va conociendo quién es su Padre, el carácter de su Padre, el amor de su Padre, la compasión de su Padre. En la medida que lo conocemos, más le amamos y más podemos obedecerle. Un niño no le obedece a un extraño, no escucha la voz de un extraño, pero la voz de su papá, al conocerla, el papá lo llama e inmediatamente el niño viene, no importa en qué cantidad de personas esté. El creyente que no conoce al Señor, dice aquí el apóstol Pablo, que es como los niños, que anda vulnerable, que oye cualquier voz, que no sabe identificar la voz del Padre y anda fluctuante como niños, siendo llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina. Hay niños que no son entrenados para tener cuidado con los extraños, y cualquier extraño le regala un dulcito y le dice: ven, toma este dulcito, y el niño se va, y el niño corre detrás de una persona por cualquier golosina. Exactamente lo mismo sucede con un creyente que no tenga un conocimiento pleno de quién es Dios su Padre. Cualquier pensamiento de doctrina, cualquier filosofía que el mundo presente, la ve atractiva y se va detrás de ella. Y anda fluctuante. Y hoy creo una cosa, mañana creo otra, porque no tengo firmeza en mi carácter, porque no he crecido. ¿Cuáles son las herramientas que nos da el Señor para que nosotros podamos entrar en ese proceso de crecimiento y de madurez espiritual que tenemos que tener como creyentes en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa relación personal que tenemos que tener con nuestro Padre? Porque para eso el Señor nos ha ubicado en su iglesia, para que juntos podamos crecer. Esa es la razón por la que estamos y pertenecemos a una comunidad de fe, porque allí es que juntos recibimos la nutrición espiritual de la palabra de Dios, para con ellas alimentar nuestro espíritu y crecer en el Señor. Hay disciplinas espirituales, ejercicios espirituales, nutrición espiritual, que como creyentes tenemos que tomar la decisión de absorberlas en nuestra vida para que podamos crecer. La primera provisión de Dios para nosotros, como sus hijos, para poder tener un crecimiento normal y un crecimiento saludable en Él, es a través del estudio de su palabra. Dios se manifiesta y se revela quién Él es y cómo Él es
qué quiere de nosotros y qué tiene para nosotros a través de su palabra. Si no conocemos la palabra del Señor, nosotros no podemos crecer en Él. Es por eso, mis amadas y mis amados, que debemos desarrollar una disciplina de estudiar la palabra del Señor diariamente. La Biblia, palabra de Dios, no es un libro que yo lo tengo en una mesita de noche y que los domingos, cuando sé que vengo para la iglesia, agarro la Biblia, me la pongo debajo del brazo y llego a la iglesia y traje la palabra. Ninguna persona o ningún niño puede crecer de manera saludable si solamente recibe leche cada 8 días. Si a un niño se le da comida solamente cada 8 días, ese niño corre el riesgo de morirse por desnutrición. No podemos ser creyentes desnutridos, porque hay niños que son malos comedores, como decimos aquí, y la mamá le prepara su leche y le hace su papilla y le da todos los alimentos y le busca todo lo que ella cree que él necesita, pero el niño se niega a querer comer. Y entonces ahí está el problema. Está el niño anémico, enfermizo, por falta de alimentación, no porque la madre no se la provee, sino porque él se niega a ingerirla. Es la misma situación del creyente, que Dios le ha dado su palabra como alimentación, como sólido. Jesucristo dijo: las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Y Jesús, cuando fue tentado en el desierto por el maligno, le dijo al maligno y lo contrarrestó, diciéndole: mi comida no es solamente el pan. No solamente de pan es que vive el hombre, hay otra comida especial. Hay una comida, no solo de pan es que vive el hombre. Hay una comida espiritual. Esa comida es la palabra de Dios. Y en esta mañana o en esta hora queremos exhortarle a que usted desarrolle una disciplina de todos los días. Sentarse a la mesa que el Padre ha preparado para usted y comer del manjar del día. No ande por ahí hambriento espiritualmente. El que no conoce bien la palabra de Dios anda buscando qué hay de nuevo, qué es lo que se está moviendo ahora, cuál es la creencia que está de moda, cuál es la nueva fe que ha salido y ha surgido, porque no está firmemente nutrido, no solamente lleno con comida chatarra, sino con alimento que te nutre, la palabra de Dios. Ese es lo primero. ¿Queremos crecer en el Señor? Estudiemos su palabra. Estudiemos su palabra en nuestros hogares. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre mi mente e ilumíname para yo entender la palabra que tú inspiraste. ¿Qué tú quieres decirme hoy? ¿Cuál es el pan para mí en este día? Y el Espíritu Santo le va a dirigir, le va a guiar, le va a nutrir, le va a enseñar a través de la palabra de Dios. La iglesia también provee esos medios. Los lunes aquí tenemos estudio bíblico para crecer y madurar en el Señor. Los jueves aquí también nos nutrimos en oración, que es otro alimento que necesitamos tener para crecer espiritualmente. Los domingos a las 9 de la mañana hay escuela bíblica para estudiar la palabra, porque tenemos que crecer en el Señor. Si no crecemos en el Señor, somos cristianos anémicos. Y un cristiano anémico es un cristiano débil. Es como un niño que casi no juega, que no rinde en la escuela,
que no hace sus tareas porque no tiene energía. Cuando una iglesia necesita que sus miembros crezcan y maduren en el Señor, se va desarrollando anemia. Y esa anemia se refleja en falta de deseo de hacer el trabajo del Señor, en falta de deseo de buscar las almas que están perdidas, en falta de deseo de orar, en falta de deseo de hacer el trabajo del Señor, porque no tengo energías espirituales. Amén. Es importante que nosotros entendamos que los medios de crecimiento es el estudio de la palabra, la adoración. Crecemos a través de la adoración, adorar al Señor en espíritu y en verdad, que nuestra vida sea una vida de adoración, que presentemos siempre, dice la palabra, al Señor sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración a nuestro Dios. Ese es un culto racional. Cuando nos proponemos que todo lo que hacemos en nuestra vida redunde para alabanza y adoración de nuestro Dios. El creyente que adora es un creyente maduro. El creyente que no ve su vida de adoración como parte de lo que él es, necesita ser nutrido, necesita crecer. La oración. Cada día, vacunarse. Mire, la oración es la vacuna del día. Hay muchos virus físicamente allá afuera. Mucha gente enferma por los cambios del clima, porque se ha puesto un poquito más fresco, y mucha gente con muchos virus y muy enfermos. Entonces hay vacunas para los diferentes virus, que la gente se la pone para evitar que los virus lo maltraten. Hablando en el aspecto espiritual, ahí afuera hay muchos virus de pensamientos, muchos virus de filosofías, muchos virus de tentaciones. Vacúnese cada día antes de salir de su casa en oración. Póngase la vacuna de la oración. No salga a su casa sin usted protegerse con la oración. La oración al creyente es como dicen los expertos en nutrición, el desayuno para el cuerpo físico. Dice, no es recomendable el no desayunar. Es desayunar, dejar de ayunar. Usted tuvo 8 horas sin comer nada. Cuando usted se levanta, usted rompe ese ayuno desayunando. Ya no está ayunando, usted desayuna. Entonces, cuando usted se levanta como creyente y va a hacer sus quehaceres del día, mire, primero doble sus rodillas y vacúnese. Adore a Dios, encomiende su vida, encomiende su día, su entrada y su salida en oración al Padre. Pídale al Espíritu Santo que le permita ser instrumento para bendición de otros, que a través de su vida usted pueda influenciar a otros. Le puedan decir, tú sí te ves bien, tú estás bien comida. ¿Por qué tú estás bien comida espiritualmente? Porque en ti se refleja un gozo, una alegría, una felicidad, una vitalidad espiritual que solamente sale en el creyente a través de la palabra de Dios, de la adoración y de la oración. Amén. Tenemos que desarrollar esas disciplinas espirituales para que podamos ser creyentes fuertes, creyentes que maduran, creyentes que crecen en el Señor. Si no desarrollamos esas disciplinas, vamos a pasar años, 10, 20, 30 años ocupando una banca en la iglesia, pero siendo niños. Y el Señor nos ha llamado a crecer, porque en el crecimiento y la madurez hay reproducción.
Si no hay crecimiento y no hay madurez en el Señor, no hay reproducción. Tiene que haber crecimiento y madurez. También es importante el que aprendamos a memorizar la palabra del Señor y a meditar en ella. No solamente leerla, no solamente estudiarla, tenemos que memorizarla. ¿Por qué hay que memorizar la palabra? Porque hay situaciones y momentos dados en su vida y en mi vida donde yo tengo que apelar a la palabra de Dios, pero no tengo la Biblia conmigo. ¿Y qué digo? ¿Y cómo la busco? Pero si la tengo en mi corazón y la tengo memorizada, yo la tengo conmigo. Y yo puedo sacar del tesoro que hay en mi corazón. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces, ¿cómo estamos almacenando nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Porque de lo que llenemos nuestra mente, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Si nos llenamos de la palabra de Dios, si memorizamos la palabra, si aprendemos la palabra, en el momento preciso, eso es lo que va a salir. Va a salir la palabra que edifica. Cuando lleguemos a un lugar donde la gente se está quejando, no va a salir de mí otra queja más grande que la que está diciendo la gente, sino que yo voy a dar palabra de esperanza. Porque yo tengo un depósito bueno dentro. Y la palabra de Dios me hace a mí fluir para bendecir a otros. Porque soy un creyente que ha crecido en el Señor. No somos niños, los niños son egoístas. Y los niños, cuando tienen algo, no les gusta compartirlo. Y uno tiene que pasarse diciéndole a los niños, aprende a compartir. Préstaselo. Deja que juegue con el jueguito. Dale un poquito de lo que te está comiendo. Aprende a compartir, porque los niños, todo es para ellos. El creyente que no es maduro es el creyente niño, que no comparte ni la salvación que tiene. El gozo que Dios le ha dado, no se lo guarda para él solo, no lo comparte con nadie. Pero cuando uno crece, entonces uno, de lo que tiene, uno da, uno comparte, y eso es lo que quiere el Señor. No podemos madurar como creyente si nuestro conocimiento de Dios no crece. Eso es algo determinante en la vida del creyente. Si nuestro conocimiento de Dios no crece, nosotros no podemos crecer ni madurar en Él. Es por eso, mis hermanos y mis amados, que en esta mañana la palabra del Señor nos confronta. La palabra del Señor nos pone en el punto de tomar decisión reflexiva. Tenemos que reflexionar. ¿Realmente estoy yo haciendo lo que necesito hacer para crecer en el Señor? ¿O estoy siendo yo un creyente estancado? ¿Estoy siendo yo ese creyente que hago las cosas del Señor a regañadientes? ¿Estoy yo siendo ese creyente que hace las cosas del Señor cuando me sobra el tiempo? ¿Estoy siendo yo ese creyente que todo lo demás está en primer lugar y cuando el Señor quiere que yo haga algo, ese yo cuando me sobre, cuando pueda, y si no el Señor que se aguante? Entremos en una reflexión profunda. El Espíritu Santo quiere manifestarse en su plenitud en nosotros. El Espíritu Santo quiere hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Pero hay una parte que Él no la puede hacer, que le toca a usted y a mí, y es conscientemente disponernos a hacer la parte que nos corresponde para crecer en el Señor. El Espíritu Santo no puede coger la Biblia para leerla por usted. Usted tiene que buscarle leerla.
El Espíritu Santo no puede venir y decir, déjame yo echar media hora de oración por Marta. El Espíritu Santo, yo tengo que ponerme a la disposición de orar y el Espíritu Santo me acompaña en la oración. Pero yo tengo que tener la determinación de aprender la palabra, de meditar la palabra, de hablar con el Señor, porque así crezco en el conocimiento de Él y mi vida espiritual madura. Amén. En ese crecimiento y en esa madurez espiritual, no podemos ignorar que tenemos un enemigo de nuestras almas que está altamente interesado en que nosotros no crezcamos en el Señor y que nosotros no estemos claros de cuál es la posición que tenemos en Cristo. No podemos ignorar sus maquinaciones y saber que el enemigo va siempre a buscar la manera de cómo distraernos para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Hay un enemigo que cuando tú te dispones a orar, dicen alguna gente que le echa de que como un polvito en los ojos y le cae un sueño, que usted no tenía sueño hasta que dijo que iba a orar. Cuando usted comienza a orar, le entra un sueño increíble. Y si comienza a leer la palabra, comienza a bostezar largo. Porque hay un enemigo que va a poner obstáculos, que no quiere que usted ejerza las disciplinas espirituales para su crecimiento en Dios. Tenemos un enemigo que Él no quiere que nosotros aprendamos lo que es la verdadera libertad en Cristo, que nosotros entendamos que en Cristo ya nosotros estamos en lugares celestiales con Él, que nosotros tenemos toda la bendición del Padre, que el Padre nos ha provisto en Cristo todo lo que necesitamos para tener una vida plena, para tener una vida abundante en Él a través de su palabra. Pero también tenemos que saber que nosotros tenemos una ayuda espiritual, que no estamos luchando solo contra este enemigo, sino que tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y está en nosotros y que es nuestro guía, y Él nos va a ayudar a vencer todos los obstáculos que el enemigo pueda poner en nuestra vida para impedir que podamos crecer en el Señor. La madurez espiritual es un proceso de por vida. No podemos pretender medir nuestro nivel de madurez y llegar a decir, ya me gradué, ya soy un cristiano maduro, ya no tengo que crecer más. La madurez espiritual es una empresa de por vida. Tenemos, mientras estemos en esta tierra, hasta aquel día que el Señor nos llame a su presencia, o que el Señor venga y rebate su pueblo, si estamos con vida, hasta ese último suspiro tenemos que seguir creciendo. Cada día es un crecer, cada día un madurar, cada día un conocer. Como decíamos en la clase más temprano, un Dios tan grande como el que tenemos, no podemos pretender, ya lo conozco, no necesito conocerlo más. Cada día hay un atributo de Dios. Hay una manera de Dios obrar nueva para nosotros. Hay un milagro nuevo de Dios para nosotros. Hay una nueva provisión de Dios para nosotros. Cada día es un crecer, es un conocer, es un madurar, es un amar, es un obedecer. Porque en la medida que le conocemos, le amamos. Y en la medida que le amamos, le obedecemos. No podemos
podemos ser creyentes obedientes, a menos que no seamos creyentes que hayamos entrado en el proceso de crecimiento y de madurez, de conocimiento en el Señor, para ir amándole cada día. Y en ese amor nosotros somos impulsados a obedecer su palabra. En esta hora que el Señor nos bendiga, que el Señor permita que el Espíritu Santo haga que esta palabra penetre profundamente en nuestros corazones. Mi objetivo en esta mañana, en esta hora, no es dar un mensaje más, no es traer una palabra que agrade a algunos o que me digan qué buen mensaje. El objetivo es que cada palabra penetre profundamente a nuestros corazones y que pueda ser efectiva, y que en nuestra vida práctica nosotros podamos encarnar esta palabra, para que podamos crecer, para que podamos medir a qué estatura estamos. Yo recuerdo, y no sé si alguno de ustedes hizo eso, pero allá teníamos detrás de una puerta, en el dintel de la puerta, marcábamos una rayita de qué tamaño yo estaba en cada uno. Y todos los años nos medíamos en esa rayita. Entonces uno se paraba derechito y el más grande venía y te ponía como un lápiz y te rayaba. Y siempre hay uno que crece más que otro. Y eso decía, tú estás enano, no creces, tú estás enano, estás casi del mismo tamaño. Porque a uno le gusta ver que va creciendo. ¿Verdad que sí? Mira cómo va, voy creciendo, ya estoy casi como tú. Así mismo, hermano, vayamos midiendo nuestro crecimiento. Cada vez que su actitud de niño espiritual ha cambiado, diga, wow, estoy creciendo. Cuando su respuesta no es la respuesta del agravio que usted recibió de su compañero de trabajo, o de su vecino, o de su compañera, o de su esposo, o de su esposa, y usted responde con una blanda respuesta, usted dice, wow, mira, estoy creciendo. Porque antes, que lo hubiese yo dicho, pero mira, estoy creciendo. Cuando pasa algo en su vida que usted su costumbre era quejarse por eso, y usted en lugar de quejarse dice, Señor, gracias, porque tú estás en control y yo sé que tú te has de glorificar en medio de esta situación. Usted mismo diga así, wow, estoy creciendo, porque el crecimiento se ve. El crecimiento no es abstracto, el crecimiento se ve, es medible, se puede percibir, se puede ver, se puede notar el crecimiento en todos los aspectos de la vida, y en la vida espiritual cuanto más. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, mis amadas y mis amados, a que nosotros podamos ser esa iglesia que se dispone a crecer en el Señor. Puesto de pie, damos gracias a Dios.